¿Han tenido algún contratiempo? ¿Hasta dónde han podido escuchar o desde cuándo o desde dónde se ha podido cortar el audio? Más o menos desde la mitad de la clase, doctor. ¿Me explicas hasta dónde más o menos? ¿Hasta dónde? Hola. Buenas tardes, doctor. Hola, buenas tardes. ¿Hasta dónde han podido escuchar la clase la anterior? ¿Hasta dónde han podido ver las imágenes? Hola. Hola, hola. ¿Alguien me puede indicar hasta dónde ha sido lo que han escuchado la clase para no repetir y continuar el avance? Ahí nos tenía que explicar cómo es ese proceso, en qué consiste. Y como lo teníamos clases, ya no se pudo. ¿Qué pasó? ¿Pero se cortó qué? No, no exactamente teníamos clases de infectología, pero de usted no daba ya sus, no, o sea, usted nos estaba explicando, pero no se escuchaba el audio y tampoco se veían las imágenes. Ya. Ajá. Pero ahora se ve bien. Anemia hemolítica del adulto, hasta ahí nos explicó bien, después teníamos que entrar a anemia, ¿cómo es? Hemólisis extravascular. Ahí nos hemos quedado, doctor. O sea, en aquí. Ajá, sí. Ya. Entonces vamos a dar continuidad a la clase. Lamentablemente ha habido un percance, entonces en la anterior clase ha habido un corte tal vez del audio o de la imagen, no tengo idea cuál ha sido el motivo por el cual se ha suspendido, pero aquí vamos a hacer una reseña de todo lo que les había hablado y estábamos hablando entonces como una clasificación de una hemorragia o de una hemólisis extravascular e intravascular. Como su nombre indica, está hablando extravascular por fuera del vaso sanguíneo. Y si se fijan en esta imagen, tengo un glóbulo rojo que está por fuera del glóbulo o del vaso sanguíneo. Y este glóbulo rojo se está fragmentando en hierro por una parte que va a buscar la transferrina y por otra parte la hemoglobina, ¿verdad? La hemoglobina que se va a fragmentar en hierro y en globina. Y la globina va a ir posteriormente a depositarse a nivel de los pools o de los depósitos de aminoácido. Esto por una parte. Por otra parte, la bilirrubina, la hemoglobina tiene que desdoblarse para su eliminación en bilirrubina y esto lo va a hacer a través entonces de la bilirrubina conjugada y no conjugada. Hablamos de bilirrubina no conjugada cuando no está ingresando todavía al hepatocito. Y cuando ha ingresado esta bilirrubina al interior del hepatocito, va a generarse una reacción con la glucuroniltransferasa, que es entonces la enzima que va a generar la glucuronización de la bilirrubina, va a generarnos entonces el desdoblamiento de ella en dos elementos. Uno que se va a eliminar por el riñón en forma de urobilinógeno y el otro que se va a expulsar por las heces fecales en forma de estercobilinógeno. Eso es en resumen entonces lo que hacíamos la hemólisis extravascular. ¿Cuándo se va a generar entonces una hiperbilirrubinemia, que es entonces una de las características de la bilirrubina, de la hemólisis extravascular? Cuando la bilirrubina haya incrementado sus valores de 4 a 5 miligramos, ¿verdad? Que se encuentran en el plasma y este hecho esté generando entonces las características de ictericia en el paciente. Cuando el organismo
tiene o está funcionando adecuadamente, esta bilirrubina es captada perdón, a nivel de los túbulos contorneados o de los túbulos colectores del riñón, favoreciendo su absorción, y este hecho hace de qué? De que no se percate la ictericia. Pero cuando estos receptores de los túbulos contorneados y de los túbulos colectores hayan saturado, ¿verdad?, su absorción, va a generarse entonces la eliminación de bilirrubina en orina, lo que va a incrementar entonces su presencia de este pigmento en orina y nos va a dar la hemoglobinuria paroxística nocturna. ¿Vean? Entonces ya nos está dando una pauta del tipo de patología que se va a referir. En la hemólisis intravascular, sucede lo contrario. La destrucción del glóbulo rojo, ¿verdad?, se va a realizar a nivel de ¿quién? Dentro del vaso sanguíneo, lo que nos va a generar un incremento de la concentración de hemoglobina libre en el plasma, ¿verdad? En el plasma. Esta hemoglobina libre en forma de tetrámero, es decir, que tiene 4 grupos M, ¿verdad?, va a darnos una hemoglobina dímero que va a ser eliminada por el riñón en forma de hemoglobina y de hemosiderina, por un lado. Y esta hemoglobina, por otro lado, va a través de la aptoglobina, que es una globina que va a favorecer, o que es una proteína que va a favorecer el transporte desde del tejido, o perdón, del espacio extravascular hacia el hepatocito, ¿verdad? Esto se va a generar también entonces una alteración o un metabolismo, una transformación de esta bilirrubina o de esta hemoglobina dentro del hepatocito, dándonos el hierro libre o depositándose a nivel entonces del hepatocito, lo que nos va a generar entonces las hemocromatosis, ¿verdad?, a nivel del hígado. Y también entonces se va a generar por un mecanismo de glucuronización la formación entonces de la bilirrubina, que posteriormente va a ser eliminada en forma de estercobilinógeno a través del tubo digestivo. Eso por un lado. Y por el otro lado, la hemoglobina tetramero, ¿verdad?, va a generarnos una metahemoglobina, ¿verdad?, que es una alteración de la estructura de la hemoglobina normal, formando la globina y el grupo M. Este grupo M, a través de la hemopexina, en este caso, de la hemopexina, va a hacer que ingrese al interior del hepatocito y tenga el mismo ciclo que hemos referido anteriormente. Este hecho entonces de la formación del M o de la participación del M más la hemopexina nos va a generar entonces un nuevo compuesto que es la methemoalbúmina, ¿verdad? Que también va a ir, como es una proteína, también va a ir a ser parte de lo que es el depósito o de las reservas del pool de los aminoácidos. Entonces, en estas dos diapositivas hemos podido apreciar de que la hemólisis intra y extravascular son mecanismos muy importantes en el mecanismo de la lisis o de la destrucción del glóbulo rojo, es decir, de la eritrocatéresis o de la eritroptosis. Esto es entonces lo mismo, no vamos a repetir porque estamos entonces en... Luego de ello vamos a podernos referir a lo que es la fisiopatología de la hemoglobina, de la anemia hemolítica, y aquí consideramos dos aspectos, ¿verdad? La hemólisis intravascular y la hemólisis extravascular. En las causas de la hemólisis intravascular tenemos el trauma torácico, lo que nos va a generar una anemia microangiopática, también la anemia de la marcha y también anemia por cuerpo extraño, como son las válvulas mecánicas del corazón. Otra causa que va a generar entonces anemia intravascular va a ser la fijación y la activación del complemento, es decir, por mecanismos de tipo antígeno-anticuerpo, que va a determinar la destrucción entonces de estos glóbulos rojos. Y por otro lado tenemos los procesos infecciosos, que también es causa de que genere entonces una hemólisis o una alteración de la estructura del glóbulo rojo y de la supervivencia del glóbulo rojo menos de sus 120 días. Con respecto a la hemólisis extravascular, ¿verdad?, tenemos entonces la remoción por la destrucción o por el sistema fagocítico mononuclear, antes denominado sistema retículo endotelial. Y tenemos como un segundo mecanismo entonces de producción de hemólisis extravascular cuando existe la red sinusoidal del sistema retículo endotelial, que está muy, muy activo.
¿Ven? De ello podemos definir entonces de que la hemólisis va a generarnos un mayor catabolismo, destrucción de la hemo, ¿verdad? Y su formación en bilirrubina no conjugada. De ello entonces se va a desprender de que la bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta esté entonces en cifras más elevadas. Luego el nivel de la bilirrubina no conjugada en el plasma puede ser bastante alto y lo que nos va a generarnos o lo que va a presentarnos una sintomatología que es entonces propia de la ictericia fácil, que es fácil de observar, ¿verdad? Cuando haya tenido una concentración de 1 o 2 miligramos por 100 ml. Entonces la ictericia se hace ya más evidente cuando el nivel entonces de bilirrubina indirecta está sobrepasando los 1 o 2 miligramos por 100. ¿Bien? La concentración de bilirrubina no conjugada indirecta puede elevarse todavía más si existe un defecto en la conjugación de la bilirrubina. Síndrome de Gilbert. Estamos hablando entonces de hepatopatías de tipo congénito por trastornos entonces de la glucuronización por aspectos de tipo de fallo enzimático. Y dentro de estas patologías de fallo enzimático hepático, ¿verdad? Vamos a encontrar el síndrome de Gilbert, el síndrome de Zotor y el síndrome de Dubin-Johnson. Estas patologías entonces hepáticas van a hacer de que incremente o haya un incremento de la bilirrubina indirecta o exista un trastorno en la glucuronización, o es decir, en el paso de bilirrubina directa a bilirrubina directa por esta carencia entonces de enzimas dentro del citoplasma del hepatocito. También podemos considerar de que la bilirrubina no conjugada, es decir, la bilirrubina indirecta, nunca debe superar los 70 o 85 milimolas por litro, es decir, de 4 o 5. Entonces, tenemos que decir de que los 4 o 5 miligramos por 100 es el tope, entonces, donde la bilirrubina indirecta va a subir, lo que nos va a determinar, entonces, la clínica de la ictericia y también, entonces, la clínica de la hemoglobinuria paroxística. ¿Cuándo se va a elevar por más de 4 o de 5 miligramos? Cuando haya ya una lesión, ¿no?, de la célula, o es decir, del hepatocito, o haya habido una alteración de la función hepática. Me estoy refiriendo más propiamente cuando esté pensando de una cirrosis hepática, de una hepatitis fulminante, ¿verdad? O procesos entonces que generen una alteración en la funcionalidad normal del hígado. Otra enzima que tenemos que descubrir y tenemos que determinar en la anemia hemolítica es la lactodeshidrogenasa o la deshidrogenasa láctica o de lactato, ¿verdad? Sobre todo la LDH2, que está bastante elevada cuando existe una destrucción acelerada de los eritrocitos. Otra característica que vamos a encontrar en la química sanguínea, pensando en una anemia hemolítica, generalmente va a ser la modificación o la alteración de las transaminasas. Sobre todo, entonces, la transaminasa, la oxalacética, ¿verdad? La oxalacética o la SGOT, ¿no? Pero no así la pirúvica, que se va a modificar casi en nada o muy levemente, entonces, la modificación. Esto dado entonces siempre a las características enzimáticas de funcionalidad que tiene el hígado. Vean, aquí tengo entonces otra gráfica donde la anemia hemolítica puede ser adquirida y hereditaria. La adquirida es inmune o no inmune. Y cuando tengo entonces esta característica de anemia hemolítica adquirida, estoy pensando en una adquirida, tengo que realizar este laboratorio que es el CUMS directo. El CUMS directo no es nada más que la aplicación de anticuerpos, ¿verdad? En el suero entonces del paciente, y si hay una reacción, entonces nos estará indicando de que hay una reacción antígeno-anticuerpo, nos dice de que es una causa de tipo inmunológica, es decir, CUMS positivo. Y si no da positividad, entonces estamos hablando de un CUMS negativo o no inmune. Y dentro de las hereditarias, generalmente nos estamos refiriendo a las membranopatías y a las enzimopatías. Dentro de las membranopatías tenemos entonces las esterocitosis, las drepanocitosis, las talasemias. Y dentro de las características enzimáticas o enzimopatías, tenemos la deficiencia de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es entonces la principal causa para generar entonces alteraciones de este tipo de hemólisis hepática.
Otra clasificación dentro de la anemia hemolítica del adulto, vean ustedes, es por su etiología hereditaria. Hemoglobinopatías, enzimopatías y membranopatías, lo que les acabo de decir. La adquirida, que puede ser inmune, autoinmune, aloinmune y drogas. Y también por procesos neoplásicos, como son las neoplasias microangiopáticas, por procesos infecciosos tóxicos y por un hiperesplenismo que también entonces va a generarnos una mayor actividad, una mayor funcionalidad del sistema fagocítico mononuclear, lo que determina de que estas células, al atravesar por las células o por los cuerpos o tejidos u órganos que son componentes de este sistema fagocítico, van a activar sus procesos de fagocitosis porque existe entonces una activación de los macrófagos, determinando entonces una lisis o un atrapamiento o un secuestro de mayor cantidad de glóbulos rojos y determinen entonces una destrucción. Esta es la fisiopatología entonces de la anemia hemolítica. Dentro de los sitios de hemólisis, vean ustedes la intravascular, extravascular y la intra y extravascular. Entonces pueden ser simples o pueden ser combinadas. Otra clasificación de la anemia hemolítica del adulto tenemos las extracorpusculares y las intracorpusculares. Las extracorpusculares, es decir, fuera del glóbulo rojo, tenemos en el hiperesplenismo, anticuerpos, mecánicas, efectos tóxicos directos de alguna parasitosis, como son los paludismos o el paludismo, las infecciones por Clostridium welchi, y las anomalías de membrana, como son las membranopatías, tenemos aquí las esferocitosis, los acantocitos, los equinocitos, los eliptocitos, que también van a generarnos una mayor cantidad de destrucción. Y dentro de las intracorpusculares, vean ustedes, tenemos la hemoglobinuria paroxística nocturna. Dentro de las anemias hemolíticas inmunes o autoinmunes, va a generarse entonces una reacción de anticuerpo dirigido contra los antígenos de la superficie de membrana. Vean ustedes, entonces esta reacción antígeno-anticuerpo va a determinarnos, ¿no? Entonces, la presencia de una prueba de antígeno o de una antiglobulina directa, que es el PAC principal, es el principal método diagnóstico de este proceso. Aparte entonces del CUMS, que es el CUMS directo, es la antiglobulina directa, que es el PAC, que es el principal método de diagnóstico, ¿ya? Entonces, según estos antígenos contra el que vayan dirigidos los anticuerpos, los AHAI, es decir, entonces las anemias hemolíticas del adulto autoinmunes o inmunológicas, van a dividirse en dos o en tres procesos. Los autoinmunes, los aloinmunes y los asociados a trasplante. Dentro de los autoinmunes, el anticuerpo va a estar dirigido contra el antígeno que está presente en la membrana de los glóbulos rojos del propio paciente. Los aloinmunes van a ser anticuerpos desarrollados por transfusiones, es decir, entonces son anticuerpos que están viniendo de otra persona, pero de un familiar, ¿verdad? Todos son anticuerpos por transfusión sanguínea o por embarazos dirigidos contra antígenos presentes en los glóbulos rojos transfundidos. Y finalmente los asociados con trasplante, es decir, de órgano sólido y de progenitores hematopoyéticos. Entonces, dense cuenta cuál es la causa por la cual está generándose este tipo de hemólisis por transmisión, entonces, de anticuerpos contra los antígenos que se encuentran en superficie del glóbulo rojo. Dentro de ello, entonces, tomando en cuenta y todas esas características que nos estamos refiriendo, vamos a dar un concepto de lo que es hemólisis, y no es nada más que la destrucción, ¿verdad?, de los glóbulos rojos por una disminución de la supervivencia de los eritrocitos, debido a múltiples causas. Pueden ser a causas de tipo mecánico, de causa física, de causa química, infecciosa, tóxica, etc. ¿Verdad? Y también, entonces, dentro de las mismas vamos a encontrar una alteración de la estructura o de la morfología del glóbulo rojo. El síndrome hemolítico va a ser un cuadro clínico que se va a acompañar a la hemólisis, ¿verdad? Cuya gravedad viene determinada por la intensidad de hemólisis. ¿Cuándo se va a generar entonces un síndrome hemolítico? Eso va a depender de la intensidad, de la cantidad de glóbulos rojos que se estén lisando. Y ese hecho entonces de que se esté lisando o sea destruyendo y dependiendo también de la cantidad de bilirrubina y de lactodeshidrogenasa que se esté generando. Ello va a generarnos un síndrome hemolítico y nos va a caracterizar, ¿por qué? Por una presencia entonces de bilirrubinas en mayor proporción en una forma intermitente, dependiendo entonces cómo da. En el cuadro, por decirles, en un paludismo, existen síndromes hemolíticos, ¿verdad? Porque existen periodos como en el ciclo
perdón, en el paludismo cuartano, por decirles, bien va a venir cada 4 días, o en la terciana que va a venir cada 3 días. Entonces eso es dependiendo también de la gente que está generando la hemólisis, ¿verdad? Y tenemos las hemólisis leves y las hemólisis moderadas o intensas. Las leves van a estar generadas por anemia y por hemólisis compensada. Y las hemólisis moderadas o intensas van a generarse ¿por qué? Por la introducción de hemolicinas, ¿verdad? Si tenemos una mordedura de serpiente donde se va a generar gran introducción de hemolicinas, esto nos va a generar una destrucción masiva, directa, entonces, de los glóbulos rojos y nos va a determinar, pues, una reacción muy intensa, entonces, de hemólisis, ¿verdad? O de sintomatología, ¿verdad? Entonces, eso dependiendo también, entonces, de la etiopatogenia y de las características que está teniendo el individuo frente a las respuestas del agente nocivo que está generando la anemia o la anemia hemolítica. Dentro de la clasificación ya hemos indicado, tenemos las membranopatías y dentro de las membranopatías ya habíamos hablado, ¿no? Una alteración de qué eran, de las membranas y de las proteínas que venía a constituir las membranas. Y habíamos hablado entonces de que dentro de estas proteínas teníamos una distribución de la membrana fosfolípida, ¿verdad? Es decir, de que existe ese equilibrio entre los fosfolípidos de la membrana del eritrocito, nos va a determinar entonces una forma adecuada. Pero la alteración de esta distribución o de la composición de estas proteínas de la membrana va a generarnos ¿qué? Una alteración, ¿verdad? De su morfología, de su resistencia, de su aspecto bioeléctrico de la membrana, lo que va a favorecernos de que estos glóbulos rojos se destruyan entonces por cualquier noxa. ¿Sí? Entonces, dentro de estas membranopatías vamos a encontrar 3 grupos y tenemos estas, ¿verdad? Los esferocitos, hereditaria, la eliptocitosis y la estomatocitosis congénita. No se olviden entonces esferocitos, los eliptocitos y los estomatocitos. Estos entonces nos van a generarnos pues una hemólisis por una alteración de la membrana plasmática. Y dentro de las eritroenzimopatías, ¿verdad? Tenemos aquí una alteración del mecanismo o del metabolismo energético del glóbulo rojo, lo que nos va a generar una alteración en qué? En la formación del ATP, del 2,3-DPG y una alteración de la formación de la glucosa, ¿verdad? Por eso entonces decíamos los ciclos energéticos del eritrocito, como en la parte introductoria entonces de lo que era la hematología. Y dentro del metabolismo energético, dense cuenta, existe una disminución de la energía del glóbulo rojo por una alteración de la glucólisis anaeróbica con formación del ATP. Y esto está supeditada, pues, entonces, ¿a qué? Al déficit de lo que son las enzimas que generan una reacción. Y en el metabolismo antioxidante, lo propio, ¿verdad? Va a existir una disminución de la síntesis del mantenimiento de la glucosa, del glutatión eritrocitario, y en estado entonces reducido, ¿sí? Y dentro de este mecanismo, dentro del metabolismo antioxidante, como el mecanismo de producción de hemólisis, va a estar entonces el déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, que es el principal entonces mecanismo y que es el principal representante, diremos, de aquí en estas eritroenzimopatías por la frecuencia de presentación, ¿verdad? Y el metabolismo nucleotídico, pues hay una alteración de la síntesis de nucleótidos, del AMP y del ADP cíclico, ¿verdad? Con determinación de un incremento de la degradación del ARN mensajero. Hay adenosina de aminasa y las pirimidinas 5 nucleotidasas que son factores de este tipo entonces de enzimas. ¿Qué síntomas va a presentar el paciente? Vean ustedes, tenemos síntomas y signos. Y dentro de estos síntomas puede ser asintomático el paciente. Esto es dependiendo, siempre vuelvo a recalcar, dependiendo de la intensidad, si es agudo o crónico o de la intensidad de glóbulos rojos. Puede presentar disnea, fatiga, debilidad, confusión, dolor lumbar, dolor tóraco-abdominal. Y dentro de los signos tenemos una disminución del gasto cardíaco, hay bajo gasto, hay taquicardia, hay palidez, ictericia, coluria, úlceras en los miembros inferiores, hepatoesplenomegalia y colelitiasis. No se olviden entonces de que observar siempre úlceras en los maleolos internos nos está dando entonces a entender de que se trata pues de una hemolítica del adulto, ¿sí? Y en las externas es por una causa de origen vascular venoso.
Otra, en el laboratorio, ¿qué es lo que voy a pedir? Un laboratorio hematológico y bioquímico. Dentro del hematológico, ya saben, hemogramas, reticulocitos, un frotis de sangre, un CUMS directo, una punción aspiración y una electroforesis de hemoglobina. Y en la bioquímica, ya saben ustedes, la deshidrogenasa láctica, la bilirrubina indirecta, aptoglobinas, hemoglobinuria y la hemosideruria. Entonces, todo eso tienen que valorar para determinar si está o no está el paciente con una anemia de tipo hemolítica. ¿Qué hallazgos vamos a encontrar? Lo propio, ¿verdad? En el frotis puede haber una policromatofilia, en los recuentos de reticulocitos está aumentado. Y en el examen de médula ósea vamos a encontrar una hiperplasia mieloide, ¿verdad? Y sobre todo la serie roja, ¿no? Entonces hay una hiperplasia eritroide, con una eritroide, ¿verdad? Esto en un periodo entonces siempre de 20 a 40 días para la moderada y si es intensa de 5 a 20 días. Esto igual, vean, plasma en suero, bilirrubinas, aptoglobina, hemopexina, etcétera, que ya hemos referido en la anterior cuadro. Y la hemoglobinuria paroxística nocturna no es nada más que la liberación de la bilirrubina, ¿verdad? O de la hemoglobina en el plasma. Y este hecho entonces genera de que la aptoglobina, que es la proteína transportadora, ¿verdad? De esta hemoglobina va a liberar, porque va a saturarse, diremos así, de la hemoglobina y tiene que eliminarse. Entonces, esta hemoglobina libre va a ser entonces va a atravesar los glomérulos, va a llegar hasta el torrente circulatorio, llega hacia a los riñones, atraviesa los glomérulos y tiene que atravesar. Esta hemoglobina, cuando ha llegado a los glomérulos, tiene que reabsorberse, ¿verdad? Tiene que reabsorberse. Y si esa capacidad, si ha sobrepasado la capacidad de reabsorción de los túbulos, se va a presentar entonces lo que es la hemoglobinuria. ¿Y qué significa hemoglobinuria? No es nada más que la presencia de hemoglobina directa, ¿verdad? La hemoglobina íntegra en la orina. ¿Sí? Teníamos que diferenciar entonces entre una hematuria, donde va a existir restos entonces también de glóbulos rojos crenados y hemoglobina que también puede existir en una hematuria. ¿Sí? En cambio, en la hemoglobinuria entonces encontramos lo que es la hemoglobina libre. ¿Sí? Y esa es la diferencia entre hemoglobinuria y lo que es la hematuria. Esto se hemos hablado. Entonces el hierro resultante de los incorporados, esto ya hemos hablado también, ¿verdad? Entonces aquí tengo que hacer y recalcarles de que la hemoglobinuria es un signo de hemólisis intravascular intensa. ¿Vean? Entonces cuando vean ustedes a un paciente y piden entonces un laboratorio de orina y les reporta entonces hemoglobina, ¿verdad? En porcentajes de mayores entonces, ¿verdad? Entonces, porque normalmente no tiene que haber hemoglobina en orina, pero si encuentran entonces cantidades reportables entonces por laboratorio de hemoglobina, piensen en una anemia de tipo hemoglobina intensa, intravascular intensa. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Dentro de las pruebas de laboratorio que vamos a solicitar, entonces aquí tenemos la eritropoiesis acelerada en sangre, reticulocitos aumentados, hay una policromatofilia, macrocitos, punteado basófilo y eritroblastos circulantes. En la médula ósea, ya saben, hiperplasia eritroide y en la ferrocinética, el turnover, es decir, el recambio entonces del hierro está aumentado, ¿no? Entonces el turnover es el recambio del hierro. ¿Listo? Estos son los exámenes complementarios que van a solicitar y los signos clínicos: anemia normocítica, reticulocitos, ictericia, coluria y esplenomegalia. En plasma, intravascular y extravascular. En el plasma y suero, bilirrubina indirecta aumentada, la aptoglobina disminuida, la hemoglobina en plasma normal o aumentada y la deshidrogenasa láctica aumentada. Eso es en la intravascular. Y en la extravascular, entonces la bilirrubina indirecta también está aumentada, la aptoglobina está ausente o está aumentada, y la hemoglobina en plasma está aumentada en la extravascular y la deshidrogenasa láctica está aumentada. Entonces, es decir, de que en la extravascular, tanto la bilirrubina directa, la aptoglobina, la hemoglobina en plasma y la deshidrogenasa están incrementadas. Y el tratamiento va a ser entonces siempre dirigido a la causa que está generando, ¿verdad? Entonces la hemólisis. Si es un problema de paludismo, pues tendré que solucionar el paludismo. Si es una válvula que está generando, habrá que ver entonces el cambio entonces de esa válvula. Y si es el tóxico o cualquier entonces sustancia que esté generando la lisis, pues entonces voy a tener que retirar.
pero en el proceso entonces que esté generando un trastorno de tipo autoinmune, pues tendré que hacer una exsanguíneo transfusión para retirar entonces los antígenos que están determinando la lisis, ¿verdad? La lisis de los glóbulos rojos. Entonces, también podemos utilizar en cierta forma el uso de corticoides, sobre todo la prednisona, ¿verdad? En una dosis, ¿verdad?, de 3 a 5 miligramos kilo peso, tomando en cuenta siempre las características clínicas y las características de la estructura somática del individuo, ¿verdad? Siempre entonces kilo peso. Podemos utilizar siempre entonces las gamma globulinas, los inmunosupresores, y también podemos utilizar los anticuerpos monoclonales de tipo rituximab, ¿verdad? Vean ustedes de que el manejo entonces de este paciente con anemia de tipo hemolítica es un poquito complicada y tiene que ser siempre en hospital y siempre bajo la supervisión de un hematólogo y también entonces de un inmunólogo, entonces en alguna oportunidad que va a requerir entonces de la dosificación de anticuerpos y de inmunoglobulinas que están generando entonces alguna reacción. ¿Qué más? Tenemos que evitar siempre los factores de riesgo que generarían entonces una disminución o una inhibición de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, como sucede en el síndrome de Gilbert, ¿verdad? Las esferocitosis, hay que realizar una esplenectomía y también entonces modificar entonces la funcionalidad entonces del sistema fagocítico mononuclear, ¿verdad? Como son entonces la hepatomegalia, la esplenomegalia, ver si existen entonces macrófagos muy activos a nivel intestinal, a nivel pulmonar, que estén generando entonces una destrucción masiva de los glóbulos rojos. Y dentro de las complicaciones, vean ustedes, podemos encontrarnos en caso de una anemia intensa, vamos a poder encontrar entonces un retraso de desarrollo óseo, gonadal. Hay una deformidad craneofacial, expansiones óseas, compresión medular, úlceras maleolares y la hemocromatosis. Y en caso de anemia moderada puede haber litiasis biliar, hiperesplenismo, leucopenia, plaquetopenia y crisis de agudización. Entonces, siempre tomen en cuenta las posibles complicaciones que se va a generar dentro en el proceso de diagnóstico de anemia hemolítica. Ya estamos aquí, vean ustedes el tratamiento de prednisona de 1 a 1,5 miligramos kilo peso por 3 a 4 semanas, ¿verdad? De 3 a 4 semanas les había indicado de 3 a 5 miligramos. Aquí me he equivocado con 1 a 1,5, pero por el tiempo de 3 a 4 semanas. ¿Vean? Entonces un mes. Y esto siempre va a ser una depresión, entonces, de la cantidad, entonces, de glóbulo, perdón, de la dosis de la prednisona, dependiendo de la respuesta que va a tener el paciente, y poder modificar la dosis y la cantidad entonces del medicamento por un tiempo perentorio, ¿verdad? Desde luego, vean ustedes, se va a hacer una reducción semanal a razón de 5 miligramos por día hasta llegar a 15 miligramos por día y después luego nuevamente reducir durante 3 a 4 meses. Vean ustedes de que el tiempo de tratamiento con corticoides es sumamente prolongado y el riesgo de generar entonces una iatrogenia como en el Cushing, entonces tenemos que tener en cuenta entonces en esos pacientes, ¿sí? Si hubiera resistencia o no hubiera buena resistencia a la prednisona, tenemos que utilizar dosis altas de metilprednisolona, ¿verdad?, intravenosa. Esto ya es entonces un manejo de tipo netamente hospitalario. Y las transfusiones de paquetes hemorroidales, es decir, entonces de elementos formes ya, ¿no? Ya sean glóbulos rojos que están entonces requiriéndose y siempre pensar pues el riesgo entonces, porque estamos viendo de que ha habido una modificación del riesgo cardíaco, perdón, del gasto cardíaco. Por esas situaciones tenemos que tener en cuenta la cantidad entonces de volúmenes que vamos a administrar al paciente como transfusión, pudiendo generar entonces incluso infartos por sobrecarga, ¿verdad? Por sobrecarga de volúmenes de sangre. Entonces tenemos que cuidar eso. El quirúrgico, vean, esplenectomía, que ya no vamos a referirnos, pero siempre y cuando tenemos que, si vamos a indicar una esplenectomía, tenemos que tener siempre una profilaxis con antibiótico, ¿verdad? Para evitar entonces sobreinfecciones. No se olviden de que el vaso es uno de los órganos que nos va a favorecer de que no haya manifestaciones clínicas, o es decir, de que nos va a servir como filtro, ¿verdad? Entonces, para ciertas patologías, ¿no? Entonces, ya sean bacterianas, parasitarias,